El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. Hola amigos, Dios les bendiga, mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, esta vez vamos a entrar al capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 hasta el 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a compartir el tema de la iglesia de Sardis, basado en Apocalipsis 3, 1 al 6, pasaje que hemos leído hace un momento. Déjame decirte, hermano querido, que no existe nada peor que una iglesia muerta. Es como un hombre que se está muriendo de sed en el desierto y que ve un pozo de agua a la distancia, pero cuando llega encuentra que está seco. Muchas almas sedientas andan tambaleándose por el desierto de este mundo y luego al final ven en una iglesia lo que parece que será su esperanza, pero entran y encuentran que está muerta. Este es el cuadro que nos da este pasaje acerca de la iglesia de Sardis y de la era que representa. Como hablábamos anteriormente, cada iglesia representa una era. La iglesia de Sardis representa, a muchos estudiosos del Apocalipsis lo consideran así, representa la era de la Reforma. Sardis, el nombre Sardis significa los que escapan o los que salen. Sardis, capital de Lidia, era una ciudad prominente en Asia Menor, se destacaba por su industria de alfombras y fue una ciudad rica que al final fue destruida por un terremoto. La iglesia local parece que tuvo un nombre aceptable en ciertas áreas, pero en realidad estaba muerta. Esto es trágico por el hecho de que la vida es una característica del cristiano nacido de nuevo. Recuerda lo que Jesús dijo allí en Juan capítulo 10, versículo 10. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, es inconcebible que una iglesia que predica a Cristo pueda ser una iglesia muerta, si el motor de la vida de esa iglesia es Cristo. Pero había en esta iglesia algunos pocos creyentes fieles, aquí en Sardis, que no se habían manchado la ropa, las vestiduras blancas. Bueno, hablamos de Sardis como una iglesia muerta o una iglesia moribunda. Bueno, antes de hablar de ser una iglesia muerta, la Biblia nos destaca algunas cosas, como que todavía es una iglesia que está moribunda, que todavía podría ser sanada, podría ser renovada, pero dependía mucho de ella. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este nombre, unido a la condenación del Señor a esta iglesia, proporciona una descripción perfecta de las iglesias del tiempo de la Reforma. La Reforma protestante, como tú sabes, se desarrolló como resultado del continuo énfasis que hacía la iglesia de Roma en las doctrinas paganas. En lugar de atenerse a los principios escriturales, ellos empezaban a poner otras cosas, ¿no? Mandamientos de hombres, preceptos humanos, doctrinas que ellos mismos habían inventado, pero que no encajaban para nada con la palabra del Señor. Y la tragedia de la iglesia de Roma en ese tiempo trajo como resultado la condenación del Señor cuando le dijo que estaban muertas.
como el caso que estaba pasando justamente con la iglesia de Sardis. Y vamos a decir que estaban muertas porque había dos aspectos importantes que las caracterizaban a las iglesias del tiempo de la Reforma. No estamos hablando de la iglesia que Martín Lutero fundó, ¿no?, en el tiempo de la Reforma Protestante, sino las iglesias que existían antes de la Reforma. Estas iglesias, y bueno, podríamos decir también que algunas de ellas luego de la Reforma Protestante, porque también algunas iglesias evangélicas que nacieron justamente en el tiempo de Lutero, más tarde se acondicionaron al Estado, ¿no? Se convirtieron algunas iglesias en las iglesias del Estado. Lutero, por ejemplo, buscó, ¿no?, en su tiempo el apoyo de líderes políticos, y que esto llevó lamentablemente más tarde a que la iglesia luterana se convierta en la iglesia estatal de Alemania, tal como lo hicieron otras en Europa también. Y claro, las iglesias de la Reforma, es un segundo aspecto, es que no cambiaron lo suficiente muchas de las costumbres y enseñanzas de la iglesia de Roma, que mantuvieron. Se continuó bautizando, por ejemplo, a los bebés, a pesar de no existir una base escritural para esta práctica. Esto obviamente que lo importaron de la iglesia católica. Cuando Martín Lutero escribió sus tesis, justamente en protesta con los excesos que había en la iglesia católica, él no tenía en mente desafiliarse de la iglesia católica. Él era un monje, un hombre respetuoso de sus creencias católicas, pero a raíz de estas protestas, bueno, surgió todo ese movimiento protestante que obviamente a él lo llevó a tener que separarse de la iglesia de Roma. Pero su intención no era separarse de Roma, sino lo que él quería era protestar por cosas que había, por las creencias que habían en ese tiempo, pero que no encajaban con la ortodoxia bíblica. Hay que comprender que se exageraba mucho, por ejemplo, en la venta de indulgencias, cuando se hizo muy famoso aquel dicho que decía que apenas cae una moneda en el arca, en el tesoro de la iglesia, un alma sale del purgatorio. Entonces mucha gente iba y daba ingentes cantidades de dinero porque ellos querían que todos sus familiares, todos sus ancestros salieran del purgatorio y se vayan al cielo. Esto Lutero lo analizó a la luz de la Biblia y descubrió que pues no era así, y que la salvación no es por obras, no es por indulgencias, la salvación es por fe. Él hizo famoso ese texto de Romanos 1:16, 17, donde justamente se habla ahí del justo por la fe, que fue la consigna del movimiento protestante. En el versículo 2, el Señor le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Era una iglesia moribunda. Por eso decimos que, aunque el Señor la llama muerta, pero todavía había algo de vida en esta iglesia, donde el Señor todavía le da la oportunidad de que se arregle, ¿no? Cuando dice, le dice al Señor que algunas cosas están para morir. Entonces el Señor todavía le está dando a esta iglesia moribunda la oportunidad de que pueda ser sanada, de que pueda ser restaurada. Es obvio de que había poca vida espiritual, y esa poca vida espiritual que le quedaba era porque no se había moldado precisamente a los preceptos bíblicos, sino que se acomodó o absorbió a las enseñanzas no escriturales y al estilo de vida del mundo. Y hay que tener mucho cuidado, porque eso también se ve en las iglesias de hoy en día, donde no quisiera generalizar y decir las iglesias, sino en la vida de algunos creyentes quizás, que sería triste que una iglesia pues se amolde al mundo y no a los preceptos bíblicos, que no me extrañaría de que existan. Pero cuando un creyente entrega su vida a Cristo, este cristiano tiene que alimentarse todos los días de la palabra de Dios. Este cristiano tiene que alimentarse cada día, escúchelo bien, cada día. Porque así como tu cuerpo come 2 o 3 veces al día, tu alma también necesita alimentarse. Y necesita alimentarse con la palabra de Dios. Y la oración también es la herramienta que el Señor nos ha dado para poder buscar a Dios y buscar la fortaleza, el aliento, el poder, la llenura del Espíritu Santo y tantas cosas que nos van a ayudar y nos van a beneficiar en nuestra comunión con Él. Pero cuando un cristiano no hace uso de la Biblia, no la lee ni ora, y solamente se alimenta cuando va el domingo a la iglesia y después durante la semana nada, no hay interés de buscar a Dios, entonces
déjame decirte que ese cristiano puede tener una vida moribunda. Por supuesto que sí. Porque tú debes alimentarte siempre, mi querido hermano. Tú tienes que alimentarte de Dios cada día. El Señor Jesucristo le va a dar un consejo a esta iglesia, a la iglesia de Sardis. El versículo 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor llama a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, al arrepentimiento. Al parecer había olvidado lo que había recibido de parte de Jesús. Si no velaba y estaba vigilante de su propia salud espiritual, el Señor vendría, como dice ahí, como ladrón, y su venida la tomaría por sorpresa. ¿Qué tiene que hacer el creyente que está andando con una vida moribunda, espiritualmente hablando? ¿Qué debe hacer? Hablando en un sentido espiritual, déjame decirte que Dios es el único que puede sanarte. Dios es el único que puede restaurarte. Si tú te encuentras enfermo, tienes algún problema de salud y tienes que ir a un médico, el médico no te va a decir: bueno, señor, arrepiéntase de sus pecados para que usted se sane. No te va a decir eso el médico. De repente el médico te puede llamar la atención y te puede decir: bueno, señor, este mal que usted tiene es producto de que usted ha llevado una vida desordenada en su alimentación, ha estado comiendo cosas que no deben. Estuve yendo a un hospital estos días y me tocó compartirle la palabra del Señor a un hombre que puedo decir que sí está moribundo, porque es un hombre que sufre de cirrosis. Y tú sabes que la cirrosis puede tener varias causas, pero principalmente una de ellas es la ingesta del alcohol, del licor. Y hay muchas personas que beben licor y toman, y claro, ellos no piensan en las consecuencias de esto, hasta que luego le detectan que tiene una enfermedad como esta, la cirrosis, y donde si no es tratada a tiempo, pues esto ya no tiene cura. Y hemos orado por este hombre, encomendando su vida al Señor, que si Dios tiene compasión de él lo sanará, y si no, pues tendrá que ir. Pero lo importante es que se vaya con Cristo en su corazón. Usted no va a recibir del médico una cosa así como que tiene que arrepentirse de sus pecados, no, nada de eso. Pero en cuanto se refiere a la vida espiritual, sí, porque hay cristianos moribundos, porque hay cristianos que están a punto de abandonar a Cristo y de apostatar de su fe, precisamente porque están llevando una vida que deshonra a Dios. Y en tal caso, como le dice el Señor a la iglesia de Sardis, tienen que arrepentirse de sus pecados. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Y el arrepentimiento qué cosa es? Es un cambio de actitud hacia el pecado. Y cuando una persona tiene que pedirle perdón a Dios por las cosas que ha hecho, las cosas malas, porque ha tenido convivencia con el mundo. Ha estado con la iglesia, pero también ha estado con el mundo. Y tú sabes que llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y luego participar de las cosas del mundo es algo que a Dios no le agrada. Es como el agua tibia. Eso lo vamos a estudiar más adelante con la iglesia de la Odisea. Pero el agua tibia, algunos dicen, produce náuseas. Y el agua tibia puede llevar a lo que Jesús hizo con la iglesia de la Odisea, cuando le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y a cuántos el Señor va a vomitar de su boca precisamente por estar llevando una vida así? Por tener una vida espiritual moribunda, por no honrar a Dios, por no obedecer a Dios, y por estar participando de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios, como dice el apóstol Pablo. En el versículo 4, el Señor le dice a esta iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bueno, felizmente que habían algunas pocas personas, no eran muchas, pero el Señor sabe quiénes son los que andan en fidelidad y quiénes no. A pesar de ser una iglesia moribunda, había algunos fieles, como dice acá, que no han manchado sus vestiduras. Hablamos de las vestiduras blancas, que tiene que ver con la conciencia, con tu conciencia, mi querido hermano. Era obvio de que algunos llevaban una vida de pureza y espiritualidad, y que, como el Señor les dice y les promete, ellos van a andar con Jesús en vestiduras blancas porque el Señor las consideraba dignas. Y yo te pregunto a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿tú te consideras digno delante del Señor?
¿Estás llevando una vida de pureza, de obediencia, de santidad? ¿Estás siendo fiel al Señor? No solamente los domingos cuando vas a la iglesia, no, estás siendo fiel al Señor todos los días de tu vida. Estás esforzándote en la gracia en la cual estás. En el verso 5, el Señor le dice a esta iglesia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La victoria solamente es para los que luchan. Será vestido de vestiduras blancas, dice aquí. Este color, el color blanco, hace referencia precisamente a la justicia de Cristo. Al decir, no borraré su nombre del libro de la vida, implica que puede borrarse el de aquellos que son infieles. Jesús se sentirá orgulloso de confesar el nombre de los vencedores delante de Dios y de sus ángeles, como Él lo menciona aquí. Y claro, yo deseo honestamente que Dios también confiese mi nombre en ese momento. Mira, hermano, con eso no estoy diciendo de que la salvación no está garantizada. Está garantizada. Creo que tú tienes la salvación si has creído en Cristo y le has entregado tu corazón de verdad al Señor, conscientemente y voluntariamente. Yo pienso que Cristo está en tu corazón y eres salvo. Pero no todos se mantienen en esa salvación cuando están estando aquí en la tierra. Hay muchos que piensan que, bueno, ya me salvé, y como la salvación no se pierde, entonces, bueno, pues llevo también una vida media relajada, puedo hacer cosas del mundo, puedo, ¿no?, llevar una vida disipada, una vida bohemia, me voy con mis amigos a la fiesta, los tragos, las discotecas, me emborracho, de repente puedo tener por ahí una aventura, pero al final lo mismo voy a la iglesia y bueno, pues le pido perdón a Dios y asunto arreglado. Y en la semana otra vez estoy en ese mismo tren. No, mi querido hermano, si tú estás llevando una vida así, déjame decirte que el que está engañado acá eres tú mismo. A Dios no lo puedes engañar. Porque el cristiano que verdaderamente, la persona que ha vuelto a nacer y que es un cristiano auténtico, un cristiano original, es aquel que ha renunciado al mundo, que ha muerto al mundo. Si tú te has bautizado, recuerda que el bautismo tiene un simbolismo, un significado, que cuando se te hunde en el agua, ¿no?, por inmersión, una vez que eres hundido en el agua, simbólicamente está representando que tú estás muriendo al mundo y que el mundo ya ha muerto para ti también. Y ya las prácticas del mundo no tienen nada que ver en tu vida. Y a la hora que se te saca del agua, es como que simbólicamente estás resucitando, pero para una vida nueva, una vida consagrada a Dios. Entonces un cristiano que todavía le gusta frecuentar lugares así, lugares del mundo, divertirse a la usanza del mundo, yo pienso que ese creyente tiene que revisar bien su fe. Porque de repente alguien le ha engañado y le ha dicho que, no, mira, tú puedes ir a la iglesia, pero puedes llevar tu vida normal, diviértete, toma, haz tus cositas por ahí. Al final tú sabes que ya eres salvo, pero ¿cuál es el problema? Cuidado. Esto me hace parecer un poco a aquella doctrina del universalismo, ¿no?, que dicen que al final toditos se van a salvar. No hay quien se vaya al infierno, todos se van al cielo. No interesa cómo haya llevado su vida, no interesa si es un perdido, un tipo que llevó una vida completamente desordenada, al final se muere y se va al cielo. Esa es la doctrina del universalismo. Nosotros no profesamos eso, por si acaso, somos bíblicos. Somos más bíblicos, digo yo, en el sentido de que no hay ninguna parte de la Biblia que diga que todos se salvan. Si no, entonces, ¿para qué el Señor creó el lago de fuego? ¿Para qué el Señor creó el infierno? Si hay mucha gente que está allí. Entonces también los que están allí se van a salvar, pregunto. La Biblia no dice eso. En el versículo 6, para ir redondeando ya lo que estamos diciendo con respecto a la iglesia de Sardis, el Señor Jesús dice a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor enseña a esta iglesia, a oír o poner atención a la palabra del Señor, que es hablada por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ilumina y hace entender la palabra de Dios para nuestro provecho. Si tú tienes a Cristo, hermano querido, entonces tú tienes al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en tu corazón. El Espíritu de Dios da entendimiento a tu mente. Entonces te vas a dar cuenta de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, porque el Espíritu de Dios está en ti, ¿comprendes?
Y aquellas cosas que son malas y negativas, pues son cosas a las cuales yo voy a renunciar, son cosas a las cuales yo no voy a darle interés, porque el Espíritu me hace entender que estas cosas no me reportan ningún provecho espiritual. Pero aquel que tiene el Espíritu comprende cuál es el obrar del Espíritu y el Espíritu te da discernimiento. Yo cuando veo cristianos que están llevando una vida desordenada, una vida bohemia, una vida que prácticamente puedo decir que están en el mundo, yo digo, estos cristianos tienen al Espíritu realmente. El Espíritu les dice que vayan a hacer las cosas que están haciendo. ¿No será que están engañados y no es el Espíritu Santo, sino es el Espíritu de las tinieblas que se ha disfrazado de Espíritu Santo para hacerles creer a ellos que lo que están haciendo está bien y que así están honrando a Dios? Usted sabe que existen las llamadas iglesias inclusivas, ¿no? Estas iglesias donde hoy en día se están abriendo, iglesias cristianas que leen la Biblia, oran y todo, pero son iglesias donde hay gays, hay homosexuales, hay lesbianas, hay todo este tipo de personas. Hay pastores gays, hay lesbianas, y le están diciendo a la gente, ustedes así como están, ámense, Dios los ama así como están, como son, y así se van a ir al cielo. Y yo no sé, mire, yo le digo una cosa, yo leo la Biblia, porque la Biblia que tengo debe ser la misma que usted tiene. La Biblia no dice eso. No dice eso. No sé qué Biblia estarán usando. No sé de qué manera estarán interpretando la palabra de Dios. Pero si existen este tipo de iglesias, déjeme decirle que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Yo creo que Dios creó al matrimonio heterosexual, hombre y mujer, puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese es el matrimonio, ese es la familia, el ejemplo de la familia. No hay otra familia, no hay otro tipo de familia. Jesús hubiera puesto 2 hombres en el huerto, o hubiera puesto 2 mujeres, o hubiera puesto a los 3, a Adán y Eva, hubiera puesto a 2 hombres y también a 2 mujeres, y hubiera dicho a los 3, les hubiera encargado de que vayan y fructifiquen y llenen el mundo de gente, porque estos 3 tipos de matrimonios o 3 tipos de relaciones de pareja Dios las aprueba. Y la Biblia no dice tal cosa, mi querido hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, estamos en aguas profundas. Hoy en día la Biblia la puede agarrar cualquier persona y la puede entender a su manera, y puede decir disparate y medio, y puede decir al final que esto es lo que Dios dice, y Dios no dice nada de eso. Hoy día se requieren de hombres y mujeres que realmente estén bien conectados con Dios y tengan la sabiduría de Dios y tengan la unción del Espíritu de Dios para que puedan entender la palabra de Dios como debe ser, para que algún día nos presentemos ante Dios, porque todos nos vamos a presentar ante Él, y tenemos que presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Quiero terminar. Se cuenta la historia de que años atrás, en un campo para ayudar a los refugiados armenios, una niña vino y esperó afuera de una tienda para recibir asistencia médica. Y alguien le preguntó a la niña, ¿te han herido? A lo cual ella contestó, estoy cargando la cruz, le dice. Cargo en mi cuerpo la cruz de Jesucristo. Ahora sé cómo sufrió Jesucristo. Es la respuesta de la niña. Bueno, los asistentes de sanidad no entendieron realmente lo que estaba diciendo la niña. Pero la enfermera que la atendió en la tienda médica, al quitarle la ropa, vio una cruz marcada con un hierro caliente en su hombro. La herida estaba hinchada y ardía por la infección. Y la niña le explicó y le dijo a la enfermera, todos los días me decían, ¿Mahoma o Cristo? Me preguntaban y me decían, ¿Mahoma o Cristo? Y cuando el último día les dije, Cristo, me marcaron el hombro con esta cruz. Y la niña dice, ahora, mientras viva, la llevaré conmigo y algún día cuando vea a Jesús, estaré feliz. Esa fue la respuesta de la niña. ¿Sabes? Yo veo en esta pequeña niña lo que no veo en muchos creyentes. ¿Sabes qué cosa es? Es fidelidad. Es fidelidad. Una niña de esta edad le puede estar enseñando a muchos creyentes esta virtud tan importante como es la fidelidad y perseverancia. Porque Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna en un momento, que ya la estudiamos, sé fiel hasta la muerte. Y muchos creyentes tienen que ser fieles al Señor hasta la muerte. ¿Qué pasaría si alguien te dice, como lo que vemos que está pasando en los lugares aquellos donde a los cristianos los están matando justamente por este demencial Estado Islámico,
que está matando a muchos creyentes y justamente les está poniendo en una posición de tener que responder, ¿Mahoma o Cristo? Hay muchos que dicen Mahoma por salvar sus vidas, otros dicen Cristo y experimentan la muerte. Aunque no vivimos acá en Occidente una situación así como allá en Oriente, pero déjame decirte que estás casi en la misma situación, porque el diablo se mete a tu mente y a tu corazón para decirte, no para decirte Mahoma o Cristo, sino para decirte Cristo o el mundo. ¿El mundo o Cristo? ¿Qué te gusta más? Claro que él te va a pintar el mundo de una forma tan atractiva que seguramente muchos caen. Pero aquel que discierne, aquel que tiene a Cristo, aquel que realmente ha vuelto a nacer, aquel que sabe que Cristo está en su corazón y que tiene que ser fiel a él siempre va a decir Cristo, aunque eso signifique dolor y sufrimiento. Pero Jesús dijo, recuerda, si el mundo os persigue, sabed que a mí, o si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Solo espero, hermano querido, que tú no te identifiques con esta iglesia llamada Sardis, que era una iglesia moribunda a punto de morir, aunque Jesús la llama muerta. Dios no quiere cristianos muertos, Dios no quiere cristianos moribundos, Dios no quiere que sus hijos, sus siervos, sus seguidores sean cristianos mediocres, que amen el mundo y a la vez amen la iglesia. No, el Señor te llamó a renunciar al mundo y a vivir tu vida para Él. Recuerda que Jesús es el autor de la vida y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y conmigo será hasta la próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.